Seguimos en Contexto acompañados por Hugo Achá, especialista en seguridad global, analista político e investigador principal del Center for a Secure Free Society. Ahora vamos a analizar la presencia de tropas norcoreanas en territorio ruso, algo confirmado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Hugo, esta información que ha sido proporcionada por el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur, ¿qué repercusión puede tener en el plano, en el tablero internacional? Bueno, creo que hay un parteaguas, ¿no es cierto? Habrá quien pueda argumentar de que ya existen en este momento un contingente significativo de combatientes cubanos, que como tú recordarás lo publicó la revista Time Magazine, han sido llevados hasta allá, han sido traficados hasta allá y son denominados, vamos a usar las comillas acá, como mercenarios. Tienes una presencia apreciable de soldados de origen nepalí, ¿no? Que están también en el teatro de operaciones. Pero en este caso en particular, aquí no hay ninguna tentativa de Pyongyang de ocultar que hay un contingente de tropas norcoreanas en Rusia. Se habló inicialmente de que era entrenamiento, ya hay información confiable de que se los puso en zona de operaciones. La pregunta es, Corea del Norte lo hace claramente porque tiene una necesidad y porque ya tenía una participación que le permitía paliar esa necesidad que es de naturaleza financiera. Tú recordarás de que se reportó y se confirmó en algún momento que buena parte de la artillería que utilizaba o respaldaba las operaciones del grupo Wagner se compró en Corea del Norte y fue facilitada por la China, ¿no es cierto? Pero desde ese punto de vista hay que tomar muy en cuenta lo que está diciendo el gobierno de Seúl. Porque una de las bases industriales pesadas más importantes del planeta la tiene Corea del Sur. Y si hay algo de lo que Ucrania se ha quejado constantemente es de que Occidente no ha sido capaz de asegurar un flujo estable y confiable desde la arena logística. Si Seúl, que te voy a dar un ejemplo que se puede comprobar, que se ha constituido en uno de los principales socios estratégicos de un miembro esencial de la OTAN, que es Polonia, para la dotación, transferencia, venta de equipos de naturaleza militar. Si entendiera de que esta situación le abre la puerta para ofrecerle ese tipo de apoyo que tiene con Polonia a Ucrania, podemos tener un cambio sustancial en la ecuación. Porque vuelvo a reiterar, la capacidad tecnológica e industrial y de producción instalada sudcoreana es un factor que no se puede soslayar. Seúl no necesitaría mandar un solo soldado. Simple y sencillamente con asegurar el flujo de, te doy un ejemplo, construyen uno de los mejores sistemas de artillería autopropulsada del mundo. Tienen un plano de desarrollo de uno de los cazas ligeros de mejor capacidad en el mundo. Están muy adelantados en lo que se refiere a munición guiada. Trabajan mano y mano con los Estados Unidos en el desarrollo de drones con distintas aplicaciones. Si en esto hay una decisión en la percepción y el análisis surcoreano, que por cierto también serviría claramente a sus intereses de proyección como un futuro proveedor para la OTAN, creo que podemos ver un cambio, nuevamente reitero el término, en la ecuación estratégica del conflicto en Ucrania. Ahora, ¿cómo puede reaccionar la OTAN ante la presencia de tropas norcoreanas en una guerra europea? Bueno, mira, en el pasado, desgraciadamente, casi siempre ha dependido de qué lado del espectro ideológico estés, ¿no? Yo siempre quiero recordar este libro del señor Pedré Pentón, La guerra innecesaria, a donde se grafica cómo Fidel Castro, que presentó ante el mundo la presencia de soldados cubanos en Angola como una misión internacionalista que colaboró para la liberación del África negra, de la opresión colonialista europea, al final del día estaba cobrando $1,000 por soldado, ¿no es cierto? Si quieres hablar de mercenariato, eso era el ejemplo cerrado. Sin embargo, en el contenido ideológico hasta el día de hoy se glorifica esa situación. No me extrañaría que el día de mañana se diga que el contingente norcoreano, en caso de
entrar definitivamente en operaciones abiertas de combate, se diga que es una legión internacionalista, ¿no es cierto? Cuando los soldados norcoreanos no tienen nada de voluntarios, están ahí bajo una dirección absoluta y plena. Pero también tenemos que reflexionar que no es solo Corea del Norte. Mientras que Occidente se deshace en debates y dilata decisiones y trata de justificarlas legalmente, casi desde el comienzo del conflicto tú tienes a la China proveyendo de elementos esenciales de naturaleza militar a la Federación Rusa. A los pocos meses del conflicto tú tienes a Irán proveyendo buena parte de las capacidades con las cuales la Federación Rusa bombardea ciudades ucranianas. Y tienes técnicos y personal militar atendiendo al entrenamiento, formación e inclusive, de acuerdo a información, operación de esos sistemas, ¿no es cierto? Ya tenías a Corea del Norte proveyendo munición de artillería desde morteros, obuses pesados, etcétera y demás. Y ahora los tienes enviando soldados. Desde el punto de vista conceptual, ¿puede la OTAN afirmar de que hay un nuevo bando beligerante? Sí. Creo que nuevamente aquí en el péndulo de la relatividad ideológica no se le asignará, como no se asignó en su momento, salvo en la arista humanitaria con la cuestión del contingente cubano, a los soldados norcoreanos ese tipo de situación, porque hay, sin duda, en Europa una izquierda que se rehúsa a un compromiso absoluto con relación a lo que sucede en Ucrania, y curiosamente hay una extrema derecha, esto de que los extremos se parecen, que parece, yo te diría, encantada con lo que representa el hombre fuerte, ¿no?, encarnado en Vladimir Putin. Así que es muy difícil predecirlo desde el punto de vista de una reacción institucional. Es mucho más sencillo entenderlo en la lógica de que la historia lo marca, los autoritarismos tienden a ser mucho más eficientes a la hora de acudir a la defensa de sus intereses. ¿Quieres un ejemplo histórico? La Guerra Civil Española. Mientras la Sociedad de las Naciones se debatía en lo que fue finalmente una inacción y una desaparición como opción viable, ni Hitler ni Mussolini vacilaron un instante en acudir durante esa misma guerra civil con contingentes, con aportes, con recursos, con armamento para determinar la victoria del general Francisco Franco Bajamón. Pero, otra vez, ¿cómo te afecte en la ecuación geopolítica? Creo que regreso en esto a el ejemplo de Corea del Sur, puede desde el punto de vista del apoyo en tecnología, en el aseguramiento de cadenas logísticas, tener un efecto mucho, mucho más determinante que unos pocos miles de, entre comillas, voluntarios que pueda recibir la Federación Rusa. Ahora, si hablamos de hombres fuertes y medidas radicales para poder imponerse en un conflicto bélico como el de Ucrania, Putin cada cierto tiempo decreta el aumento de tropas para enviar al frente. Sin embargo, no decreta una movilización masiva. Y el hecho de tener cubanos y ahora soldados norcoreanos es un signo de la falta y la necesidad y la urgencia de soldados en sus operaciones militares. ¿Por qué consideras que no se hace una movilización masiva como, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial y yo no soy estratega, pero ¿por qué no se manda contingentes masivos de tropas como en las campañas que se dieron pues, contra el Tercer Reich y Putin de una vez cumple con sus objetivos militares? ¿Qué sucedería en ese caso? Mira, es curioso que tú menciones la Segunda Guerra Mundial. Poca gente sabe que en 1944 más del 40% de los soldados en unidades de línea de frente del ejército soviético eran ucranianos. No es la primera vez que esto sucede. Puedes ir a la guerra de la Triple Alianza entre Paraguay, el Imperio del Brasil, la Argentina y el Uruguay. Puedes ir a las campañas napoleónicas. Casi de manera tradicional, los estados intentan reclutar a los capitales humanos de aquellas regiones que o quieren debilitar demográficamente o sobre las que ejercen un predominio por ocupación política, ¿no es cierto? Es algo que también escapa a la opinión pública de Occidente, de que cuando se habla de la Federación Rusa, la gran mayoría de los soldados de línea de frente y una cantidad desproporcionada de las bajas sufridas por el ejército de la población rusa están representados en las repúblicas centroasiáticas de la Federación. No es un gran flujo de esos infames
ataúdes de zinc. Ese término se hizo popular en la entonces Unión Soviética por las bajas que llegaban de Afganistán, y lleguen a San Petersburgo o a Moscú, a donde, por cierto, algunos políticos de extrema derecha han hecho viajes en los cuales han elogiado el hecho de que hay una normalidad absoluta. Yo creo que esa es una normalidad lógica. El ruso en general, salvo ahora que Ucrania empezó a usar vectores militares que pueden alcanzar objetivos en esas ciudades, en esos territorios, no sentía la guerra como propia. No son sus jóvenes los que mueren, no es el habitante de la Rusia europea el que puede cambiar su vida por unos pocos centenares de dólares, porque en esas repúblicas centroasiáticas el ingreso per cápita puede perfectamente compararse con los lugares más pobres del África o de América Latina. Entonces, creo que hay una connotación en la que da en el clavo esta observación que realizas, porque Putin no quiere decretar una movilización general que pueda minar el apoyo en esa base que hasta ahora no ha sentido el esfuerzo de guerra ni el sacrificio que ese esfuerzo de guerra requiere. Nos ha acompañado desde Washington Hugo Achá, especialista en seguridad global, analista internacional e investigador principal del Center for a Secure Free Society. Como siempre, Hugo, ha sido un gusto tenerte con nosotros. El placer es todo mío, a sus órdenes. Pausa y regresamos.